Nos es grato compartir con usted recursos espirituales para su edificación personal. Bienvenido a su canal. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, y vamos a leer en esta oportunidad los versículos del 20 al 26. La palabra de Dios dice: y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan, y cuando os aparten de sí y os vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque he aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Estamos en una porción importante de la Biblia en el Nuevo Testamento, conocido como el Sermón del Monte. Esta es la referencia de Lucas, en los versos del 20 al 26 del capítulo 6. Lo encontramos también en Mateo, por ejemplo, que es el más conocido, en el capítulo 5, los primeros versículos. Y vamos a considerar la primera bienaventuranza. Según Mateo dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Lucas dice: porque de ellos es el reino de Dios. Mateo dice: porque de ellos es el reino de los cielos. No hay ninguna diferencia, se refiere exactamente a lo mismo. Pero sí hay una diferencia si solamente nosotros tomamos la palabra literal de Lucas cuando dice bienaventurados los pobres, y no dice nada más, porque puede entenderse que se refiere a los pobres que financieramente no tienen o que no tienen bienes materiales. Entonces estaríamos hablando de una persona que carece de bienes materiales. Pero Mateo nos confirma de que ese no es el punto exacto de lo que Jesús enseña. Mateo va al punto concreto, es bienaventurados los pobres en espíritu. Bueno, el ser humano hecho por Dios consta de tres partes: el cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo que se refiere a la parte física, el alma que se refiere a la parte intelectual y a la parte de las emociones, y la parte espiritual del hombre, que es esa parte que solamente puede ser conectada con Dios, o por medio de la cual el hombre se puede conectar con Dios. Y lo que hace referencia Jesús en su discurso aquí, dice es: dichosos, felices, los pobres en espíritu. Quiere decir que aquellas personas que aunque tengan bienes materiales, aunque tengan economía suficiente, y aunque tengan todas las cosas, pero necesitan en lo espiritual conectarse con Dios. A esto hace referencia. Aquellas personas que aunque tengan todas las cosas en esta vida, tienen un vacío en su corazón por la ausencia de Dios en sus vidas. Y entonces, cuando habla de las bienaventuranzas, estamos hablando de las actitudes que la persona que ingresa o quiere ingresar al reino de los cielos debe tener. Podríamos ponerle una sola palabra en vez de pobres en espíritu. Podríamos ponerle la palabra humildes o quebrantados de corazón. Son aquellos que se miran a sí mismos y ven su pobreza espiritual frente a un Dios justo y santo. Y entonces ahí viene la consideración de quién es Dios y quién soy yo. Y ante el esplendor de Dios, entonces yo me pongo en la condición humilde de querer ser su siervo, de querer ser su hijo, de querer ser parte de su reino. Esto es lo que Jesús está enseñando. Y esto es lo que nos quiere hacer ver. Que para entrar en el reino de los cielos, nuestra actitud debe ser de humildad.
En Isaías 57:15 en el Antiguo Testamento tenemos esta referencia. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. El orgullo no es parte de los requisitos que Dios pone para entrar en el reino de los cielos. Una persona con orgullo no puede acceder, porque nunca le va a dar cabida a Dios en su corazón. Él se cree todopoderoso y no va a necesitar de Dios. Mientras que la persona que reconoce su condición y se considera quebrantado y humilde en su corazón o en su espíritu, es el que necesita de Dios, el que tiene ese vacío en el corazón y que lo busca llenar exactamente con Dios. Y entonces esta persona está lista y apta para el reino de Dios o para el reino de los cielos.